6. Barato o caro. Percepción de lo que significan esos precios es diferente. John Hayden. Cuando alguien me comenta que una acción está barata, me echo siempre las manos a la cabeza. He visto ir a la quiebra a los mejores bancos del mundo. Acciones de cientos de euros, $0 bajar por debajo de 1. ¿Por qué? Porque todo tiene un final. Si las acciones de un videoclub hubieran estado en su momento a 100 euros, por mucho que ahora estuvieran a menos de 1 euro, me parecería un precio carísimo. Porque lo más probable es que el año que viene valga la mitad o menos. La acción del videoclub está destinada a bajar a cero y desaparecer como tantas y tantas cotizadas lo hacen cada año. Nos echaríamos las manos a la cabeza si viéramos en el mundo la cantidad de empresas que están por debajo de 1. Aún así, la gente invierte en ellas pensando en el potencial de ganancia que tiene esa acción. Y caro llevan a engaño. Es triste, puesto que el potencial que tiene no es de ganancia sino de pérdida. Sería mucho más fácil acertar en la lotería que encontrar que ese milagro ocurra. Importa a qué precio compres una acción. La caída máxima puede ser como mucho el 100%. Imaginemos que una persona invierte 10.000 euros en una acción que está en 200 y otra invierte en una acción diferente la misma cantidad, pero el precio de esta acción está en 1 euro. En el caso de que se produjera un desplome de ambos valores, las pérdidas en ambos casos serían las mismas, siempre que el desplome sea del mismo tanto por ciento, claro. En referencia a lo que entendemos por caro y barato, vamos a hablar ahora de los splits y los contrasplits para que el lector pueda hacer una reflexión al respecto. Un split en bolsa es conocido por una división del valor de la acción y una multiplicación en el número de acciones. Como símil podríamos entender que una empresa que cotiza 100 euros y tiene 1.000.000 de acciones en el mercado, esto es, tiene 100 millones de euros de capitalización bursátil, por cualquier motivo decide que sus acciones ahora valgan 10 euros, pero en lugar de que la empresa tenga 1.000.000 de acciones, ahora tiene 10 millones de acciones. 10 millones de acciones a 10 euros. Volvemos a tener la misma capitalización de la empresa, 100 millones de euros. Es decir, que si usted era accionista y poseía 20 títulos de la empresa antes de realizar este split, y cada uno de ellos valía 100 euros, usted disponía de esta empresa 2.000 euros en acciones. Ahora bien, usted tiene 10 veces más de acciones pero valen 10 veces menos. Su posición ahora sería de 200 acciones a 10 euros cada acción, con lo cual usted tiene lo mismo que antes del split. Pero la clave de esto no es otra que lo que ocurre en el subconsciente de los seres humanos, seres que no compraban la acción cuando estaba a 100 euros porque era cara, y resulta que un día después, está a 10 euros y la compran. Por Dios, están comprándola al mismo precio que antes del split, pero ellos creen que ahora es un chollo. Porque saben que a esos precios muy pocas personas están dispuestas a ser accionistas de estas empresas. Imagine que hicieran un split 1 a 100, y una acción que estaba a 100 euros la colocan ahora a 1 euro, multiplicando las acciones también por 100. ¿Sabe qué ocurriría? Que todo el mundo, como loco, compraría dicho valor porque según ellos está barato. Acabamos de comprobar que es exactamente lo mismo. Contra split. Imaginemos un valor que tiene 1.000.000.000 de acciones, pero su cotización se encuentra en este instante así. La compra a 0,20 y la venta a 0,21. Las personas que compran a mercado este valor lo pagan a 0,21 y si 5 segundos después deciden vender, y venden a mercado, a 0,20, en tan solo 5 segundos habrá perdido un 5%, puesto que de 0,20 a 0,21 hay un 5% de margen. A esto se le denomina volatilidad de horquilla. A una empresa cuidador del valor le interesa este tipo de acciones, puesto que si se posicionan en ambos lados obtendrán por cada operación y contrapartida de compra y venta un 5%. Acción, su empresa es de dudosa calidad. Así pues, lo que hace es un contrasplit. Aumenta multiplicando el precio de la acción y disminuye dividiendo el número de acciones. Por lo tanto, si antes tenía 1.000.000.000 de acciones a 0,20, esta empresa dejará que el número de acciones sea 100 millones y el precio de la acción se sitúe en 2 euros, disminuyendo así la volatilidad de horquilla. De esta forma, parecerá que la compañía es mejor y su precio a tan barata la acción, su empresa es de dudosa calidad. Muchas personas, cuando hacen inversiones, compran porque se lo ha dicho un amigo o porque ha visto en las noticias algo que parece ser interesante. Debería darse cuenta de que lo que él sabe, lo sabe ya todo el mundo. Otros se enamoran de valores, y operan toda la vida con ellos. Un día lo compran y ese mismo día o al siguiente lo venden, pasados 2 días lo vuelven a hacer.
Lo compran y lo venden sucesivamente y se pasan la vida operando. Cumplen un enamoramiento continuado con ese valor. Otras personas aprenden una estrategia leída en cualquier sitio y la ponen en práctica, a los 2 días no confían en ella y la cambian. Tras cambiar a una nueva estrategia, les pasa lo mismo y la vuelven a cambiar. Todos estos test los suelen hacer con dinero real, con lo cual están regalándolo directamente al mercado. Deberían planificarse sin dinero antes de actuar, y si no tienen una metodología ganadora, no invertir. No obstante, algo dentro de ellos les empuja a operar. Buffett decía que gran parte del éxito se atribuye a la inactividad. Yo he pensado y comunicado en multitud de ocasiones que muchas veces, no hacer nada en bolsa es hacer mucho. Hay días, semanas e incluso meses que estar en bolsa no tiene mucho sentido. Saber reconocer estos momentos es casi más importante que saber cuándo hay que estar. 7. Gestión del riesgo. Nuevos en la misma cesta. Dicho bursátil, la gestión del riesgo es uno de los 3 factores más importantes para ser un operador de éxito en el mercado financiero. Muy pocas personas son conscientes de la fortaleza y rotundidad que la gestión del dinero le ofrece a cualquier sistema o metodología. La gestión del riesgo, o money management, hace que los operadores obtengan en una misma línea de riesgo, muchos más beneficios que los que obtendrían sin gestionarlo. Esto se puede conseguir con estrategias más o menos complejas, pero considero imprescindible el uso de alguna de ellas. Debemos empezar a pensar dónde corren riesgo nuestras operaciones. En primer lugar, cada vez que compramos una acción, que obtengamos beneficios o pérdidas, dependerá de las circunstancias, pero algo que es seguro es que cuando compramos esa acción estamos seguros de que estamos corriendo un riesgo. Más beneficios. Podemos adaptar ese riesgo a nuestro antojo, a nuestra personalidad, y mi riesgo no tiene por qué ser el mismo que el suyo, ni el suyo ser el mismo que el de su mejor amigo, puesto que el nivel de riesgo dependerá del daño psicológico que estemos dispuestos a asumir como inversores, no solo cuando una operación salga mal, sino también en una secuencia consecutiva de operaciones. Podemos discernir 3 aspectos a tener en cuenta al gestionar el riesgo. Riesgo por operación. Riesgo global de cartera. Riesgo a la peor serie. Riesgo por operación. El riesgo por operación es el riesgo que un operador asume cuando compra una acción. Para un operador no avanzado este riesgo significaría que si compra una acción a 10 euros pero acepta que el valor baje a 0, acepta una pérdida de su capital del 100%. Para un operador que realiza muchas operaciones en muchos mercados diferentes, su misión consiste en arriesgar el mínimo por operación, manteniendo el riesgo global de su cartera constante. Los ejemplos son muchas veces muy claros para representar lo que las palabras no pueden transmitir. Imaginemos un operador que tiene 10.000 euros y que quiere mantener un riesgo global de cartera al 5%. Esto significa que siempre, ocurra lo que ocurra, su cartera mantendrá una constante de riesgo del 5%, es decir, de 500 euros. Esto no quiere decir que compremos valores por importe de 500 euros, quiere decir que tendremos 500 euros de riesgo constante. Imaginemos, del mismo modo, que quiero manejar un riesgo por operación de 100 euros. Por lo tanto podría comprar 5 valores arriesgando 100 euros en cada uno de ellos, y en caso de que mañana ocurriera la peor situación posible, tan solo perdería el 5%. Imaginemos que quiero comprar una acción a 10 euros, que tiene el stop en 9,5, cambio de tendencia. ¿Cuántas acciones podría comprar a 10 euros, asumiendo que voy a perder 0,5 euros por cada una que compre y que estoy dispuesto a perder en esta operación 100 euros, que es el 1% de mi capital? La respuesta es que podríamos comprar 200 acciones, puesto que si las compramos a 10 euros y bajan a 9 euros con 50, habremos perdido 100. Pero, ¿cuánto hemos invertido en esta acción? En realidad habremos invertido 2.000 euros, ya que 200 acciones a 10 euros cada una dan un total de 2.000 euros. Lo que hemos hecho es adaptar la volatilidad de una acción en particular, diferencia de mi precio de entrada a mi precio de salida, a nuestro capital. Siguiendo con la misma línea, podríamos comprar otro valor a 50 euros con salida en 48. Teniendo 2 euros de volatilidad, si estamos dispuestos a perder 100 y lo dividimos por 2, que es la pérdida que asumimos por cada acción que compremos, podríamos comprar 50 acciones de esta compañía a 50 euros. Por tanto, estaríamos invirtiendo 2.500 euros en esta compañía. Finalmente, encontraríamos un tercer valor, con un precio de compra de 100 euros y salida en 90.
Por lo tanto, en este podríamos perder 10 euros por acción, y arriesgando 100 euros. En esta sola operación podríamos comprar 10 acciones, resultando, en este caso, en una inversión de 1000 euros. Lo que estamos consiguiendo es adaptarnos a la volatilidad de cada una de las acciones. Si una acción tiene alta volatilidad, nosotros aceptaremos esa volatilidad adaptándola a nuestra cartera. Por lo tanto, a mayor volatilidad menor inversión de capital. A menor volatilidad mayor inversión. Muchas veces las personas se preguntan qué es mejor, si acciones con poca volatilidad o con mucha. Si tiene menos volatilidad, es más probable que te salte el stop. En caso de tener varias acciones en las que invertir, las puedo seleccionar en función de su volatilidad. Puedo contestar las tres preguntas con un pequeño argumento. Cuando una persona calcula las probabilidades de acierto de un sistema u otro, jamás calcula si para una determinada volatilidad hay un porcentaje de acierto, y si hay otra volatilidad que acierto tiene con esta nueva. Los métodos dan probabilidades de acierto indiferentemente del riesgo asumido por operación, pero, una cosa está clara, cuando se utiliza la mente y no un ordenador. Si tuviéramos 3 acciones para invertir, porque las 3 nos están dando señales, la primera acción nos da para comprar 1000 euros, la segunda 2000 euros y la tercera 4000 euros. Pensemos que en caso de pérdidas en cualquiera de ellas, íbamos a perder lo mismo, 100 euros, si continuamos con el riesgo anterior. Ahora bien, en caso de obtener un 100% de rentabilidad en el primer caso, ganaríamos 1000, en el segundo 2000, y en el tercero 4000. Por lo tanto, a igualdad de riesgos, llevaremos a cabo aquella operación que tenga la menor volatilidad. Riesgo global de cartera. Una vez explicado el riesgo por operación, veamos ahora lo que significa el riesgo global de cartera. Se entiende por riesgo global de cartera el riesgo que en cualquier momento dado está corriendo una cartera. Imaginemos que en la cartera anterior arriesgamos un 1% por operación y un 5% global de cartera. Compraríamos 5 acciones en primera instancia. Supongamos que de los 10.000 euros hemos invertido 6.000 y nos quedan 4.000 euros sin invertir. Lo primero y principal es no tener ninguna prisa en invertir este sobrante. Este sobrante, en este ejemplo 4.000, los invertiremos del siguiente modo. Acabamos de comprar 5 acciones diferentes, y todas ellas tienen riesgo, pero atención, cuando una acción deje de tener riesgo, esto es, cuando el precio de stop o salida se sitúe por encima de su precio de compra, esta acción ya no tiene riesgo y, por lo tanto, podríamos invertir en una nueva acción. Esta sería la sexta acción, la cual estaría en riesgo, junto con 4 más y una acción que está libre de riesgo. Podemos comprar una acción más y liberar riesgo como se refleja en este ejemplo. Inicialmente compramos 5 acciones a 10 euros, colocando su punto de salida en 9,5. Entonces supongamos que el precio empieza a subir. Llegará un momento en que subiremos el punto de salida a 10 o más. ¿Qué ocurre? Que esta acción ya no tiene pérdidas, ya no añade riesgo a nuestro capital y, por lo tanto, ya no corre riesgo en la gestión global de nuestra cartera. Este suceso nos permite comprar otra acción más. Debemos tener claro cuál es la peor situación posible en la que puede incurrir mi cartera. En caso de que mañana pasara un desastre, como ha ocurrido históricamente con guerras, atentados o crisis financieras. La pregunta que debemos hacernos es, si mañana hubiera un atentado en el mundo, si mañana otra crisis mundial azotara los valores, ¿cuál es el capital máximo que perdería mi cartera? Si usted es capaz de contestar esta pregunta, empieza a estar cerca de ese 2% de operadores que ganan de manera continua porque, se lo garantizo, usted podría preguntar mañana a cualquier operador excelente si conoce el riesgo al cual está sometiendo su cartera, y el operador profesional le dirá, hasta con 2 decimales y una exactitud absoluta, el riesgo exacto que su cartera está corriendo. Simplemente su cartera está corriendo ese riesgo por la sencilla razón de que él como operador así lo ha estimado y aceptado, y está corriendo un riesgo con el cual se siente cómodo, puesto que si no fuese así, cerraría las posiciones que le incomodaran. Sabiendo cuál es el riesgo por operación que estamos dispuestos a asumir, el riesgo global de cartera que queremos mantener, debemos saber en qué momento bajo qué circunstancias dejaríamos de operar o, al menos, bajaríamos el riesgo a uno menor. Riesgo de peor serie. Se conoce como riesgo de peor serie a la situación en que se da una pérdida excesiva que empieza a hacer daños al operador, superando esta en varias veces el riesgo global de cartera. Este riesgo lo que podría hacer es que cuando mi cartera baje un 10%, por ejemplo, deje de operar un número indeterminado de días, o semanas, o meses, puesto que en este instante no estoy haciendo las cosas correctamente.
Otros operadores, en cambio, cuando tienen un riesgo de peor serie, pueden perfectamente reducir los riesgos que corrían antes. Si estaban ante un 5 de global y un 1 por operación, bajarían ambos a la mitad y hasta que se recuperaran, mantendrían un 2,5 de global y un 0,5 por operación. Ser un excelente operador se consigue siendo excelente gestionando todos los riesgos que componen su cartera. Hay gestores que asumen por operación un 2% y otros que asumen menos de un 0,1%. Hay otros operadores que de global de cartera asumen un 2% y otros un 20%. Hay inversionistas de éxito que marcan su peor serie a partir de un 10% de caída de su cuenta y otros lo hacen con un 50%. Sinceramente, sea cual sea su gestión del riesgo, asúmala, acéptela y modifíquela si algún día cree que será mejor para usted. Sé que usted quisiera que le dijera mis rangos de riesgos, pero créame que se encuentran entre los que le acabo de decir. Créame igualmente si le digo que no asumo los mismos riesgos hoy que hace 5 o 10 años. El tiempo y la experiencia me han demostrado que la diversificación, reducción del riesgo por operación, hace que tenga más valores. Y si estos no están correlacionados con otros, los beneficios pueden llegar a ser espectaculares. En cambio, el riesgo de serie de pérdidas cada vez lo tengo más bajo, ya que me interesa darme cuenta cuanto antes de que las tendencias mundiales están cambiando. Su riesgo no tiene que ser el mismo que el de su amigo, el de su padre o el de su hijo. Cada uno de nosotros somos diferentes. Ellos, que utilicen los suyos, y usted, los que le correspondan. Dentro de su corazón están estos datos. Búsquelos. Seguro que los encuentra. Si no los encuentra hoy, no se preocupe. La vida le irá enseñando de dónde quitar y dónde poner más riesgo, hasta que exprese su personalidad en su gestión global de su cartera. 8. Aquel que niega sus errores se expone a repetirlos. Cerrar las posiciones. Esto no es una acusación contra los editores de las revistas, lo que sucede es que al final de los grandes movimientos hay una sobrereacción psicológica de las masas que se refleja en las portadas de las revistas. Exeicota. Los que pierden en bolsa, aunque la realidad sea cruel, realmente pierden por desconocer todo lo que encierra el mundo bursátil, todo lo que hay detrás. La diferencia es esta. No conocen nada de selección, de operativa, de gestión, ni de psicología aplicada sobre uno mismo. Realmente lo que ocurre con estas personas es que no quieren cambiar, principalmente cambiar aquello que hacen mal. Prefieren sentirse orgullosos con lo que hacen. Hace poco un amigo me contó que había comprado unas acciones de una empresa. Estas habían subido de 6 a 75, un 1200% en tan solo 9 meses, pero que las había comprado cuando su precio había retrocedido hasta los 54 euros. Tenía la esperanza de que subiera, de nuevo, hasta los 150 que pronosticaban los analistas de la radio. En fin. Luego me contó que habían bajado a 34. Entonces le dije que yo no las tendría, que la tendencia ya no era ascendente, que había perdido casi un 40% y que una pérdida tal en solo 2 semanas, ya me parecía suficiente. El tiempo pasó y a los 2 meses me lo volví a encontrar de nuevo. Las acciones esta vez estaban en 15, y me volvió a preguntar. Le dije lo mismo, que yo no sabía hacia dónde iría ese valor en el futuro, cosa cierta, pero él se debe de pensar que soy adivino y que trataba de ocultar lo que yo sabía, mientras que lo único que yo sabía realmente es que era bajista, pero él seguía sin creerme. Que lo que era evidente es que la dirección que llevaba ese valor, en ese momento, era la de seguir cayendo. Y que yo no las tendría en mi cartera. En fin, hoy veo la pantalla y esas acciones están por debajo de 1. Yo no sé dónde irá ese valor. Lo único que sé es que yo no las tendría. Efectivamente, este amigo sigue pensando que tiene razón, que algún día esas acciones a continuación soltaron una carcajada delante de mis narices. Aunque para ello tenga que esperar 20 años, está convencido de que llegará ese día y me lo dirá. Yo estos últimos 20 años, mientras él solo ha ganado un 5%. Pero, obviamente, si así ocurre finalmente, me morderé la lengua porque, aunque él piense que ganó un 5% en 20 años, no se dará cuenta de que cada año la vida sube en torno a un 3%, el IPC. Eso, ponderadamente en 20 años, da casi un 100%. Es decir, si estas acciones estuviesen marcadas con el IPC, rondaría los 110 euros y él hubiera recuperado su inversión. Con lo cual, desde mi óptica, él seguiría perdiendo un 50%, pero él no diría mi interpretación, porque para él, la cuestión es ser más listo que yo.
En cambio, si esta persona hubiera tenido la actitud de querer aprender, sabiendo que todos somos vulnerables, que no hay nadie perfecto, él hubiera aceptado mi pequeña ayuda. Sin embargo, este amigo quiso hacer caso a ese ser que vive dentro de nosotros, ese ser repugnante que vive en el tálamo cerebral, y que no es otro que el ego. Si superas o reconoces el ego, tienes más del 80% del camino recorrido. No es fácil, pero se puede, incluso lo puedes practicar en tu vida también. Cediendo, siendo honesto, franco, sincero, bondadoso, etc. Practíquelo en la vida, sea mejor persona, y que los demás piensen lo que quieran pensar. Eso le debe dar igual. La gente es muy envidiosa. Recuerde que ellos viven con el ego, pues es lo único que conocen. Esto, efectivamente,